Si uno de los conflictos más explosivos del planeta se desata por completo, el impacto no solo se sentirá en Medio Oriente, podría sacudir la economía global entera. Hoy, el mundo observa cómo la tensión entre Israel, Estados Unidos e Irán está escalando a un nivel que no se veía desde hace décadas. Bombardeos sobre ciudades, misiles cruzando cielos y amenazas directas entre potencias están reconfigurando el mapa geopolítico en tiempo real. Pero detrás de las imágenes de explosiones y sirenas hay algo aún más grande en juego: energía, comercio global, mercados financieros. Porque cuando Oriente Medio entra en guerra, el impacto rara vez se queda en la región. Y lo que está ocurriendo ahora podría convertirse en uno de los momentos más decisivos para la economía mundial en los próximos años. En los últimos días, el conflicto entre Israel e Irán ha entrado en una nueva fase de confrontación directa. Israel lanzó una serie de bombardeos a gran escala contra infraestructuras en Teherán, la capital iraní, utilizando decenas de aviones para atacar instalaciones militares y estratégicas. Algunos de los objetivos incluyeron centros vinculados al aparato militar del régimen y zonas cercanas al aeropuerto internacional de Mehrabad, donde se reportaron grandes incendios. Irán respondió rápidamente. Misiles y drones fueron lanzados hacia territorio israelí, incluyendo ataques dirigidos hacia Tel Aviv y otras áreas estratégicas. Las defensas aéreas israelíes interceptaron varios proyectiles mientras sonaban sirenas de alerta en todo el país. Este intercambio de ataques ocurre ya en el 8º día de una guerra abierta, iniciada cuando Estados Unidos e Israel comenzaron operaciones militares conjuntas contra objetivos iraníes con el objetivo declarado de debilitar su programa de misiles y su capacidad militar. Pero lo más preocupante es que el conflicto no está aislado. Otros países del Golfo han activado sistemas de defensa ante posibles ataques, mientras grupos aliados de Irán en la región también podrían involucrarse. Lo que empezó como una operación militar limitada, ahora amenaza con convertirse en una guerra regional. Y eso tiene implicaciones mucho más profundas que las que aparecen en los titulares. Para entender por qué esta situación preocupa tanto a los mercados internacionales, hay que mirar el contexto más amplio. Oriente Medio ha sido durante décadas una de las regiones más estratégicas del planeta, no solo por razones políticas o militares, sino por energía. Gran parte del petróleo que alimenta la economía mundial proviene de países del Golfo Pérsico. Arabia Saudita, Irán, Irak, Kuwait y Emiratos Árabes Unidos producen millones de barriles diarios que abastecen a Europa, Asia y América. Y gran parte de ese petróleo pasa por un punto extremadamente vulnerable: el Estrecho de Hormuz. Un corredor marítimo relativamente estrecho por donde circula cerca de 1/5 parte del petróleo que se consume en el mundo. Eso significa que cualquier conflicto militar cerca de esa zona genera inmediatamente una preocupación global. No es la primera vez que ocurre. En 1973, la crisis del petróleo provocó una recesión global. En 1990, la invasión de Kuwait por Irak disparó los precios del crudo. Y en 2022, la guerra en Ucrania volvió a demostrar cómo un conflicto geopolítico puede alterar completamente el sistema energético mundial. Por eso, cada vez que las tensiones aumentan en Medio Oriente, los mercados reaccionan casi instantáneamente, porque la energía es la base de la economía moderna. Para entender por qué un conflicto regional puede afectar a todo el planeta, hay que entender cómo funciona el sistema energético global. El petróleo no es solo combustible para autos. Es el motor del comercio mundial. Los barcos que transportan mercancías utilizan combustibles derivados del petróleo. Las aerolíneas dependen del queroseno. La industria química utiliza derivados del petróleo para fabricar plásticos, fertilizantes y materiales industriales. En otras palabras, el petróleo está en todas partes. Cuando el suministro se ve amenazado, incluso si todavía no hay escasez real, los mercados reaccionan. Los traders de materias primas comienzan a anticipar posibles interrupciones.
Las empresas energéticas ajustan precios. Los inversores compran contratos de petróleo esperando que suba, y esa expectativa por sí sola puede elevar el precio del crudo en cuestión de horas. Este fenómeno se conoce como prima de riesgo geopolítico. Cuanto mayor es el riesgo de interrupción del suministro, mayor es el precio que los mercados están dispuestos a pagar. Y en un escenario donde una guerra podría afectar rutas marítimas clave o instalaciones petroleras, esa prima puede crecer rápidamente. El problema es que el petróleo no afecta solo al sector energético. Cuando el precio del crudo sube, se produce un efecto en cadena. Primero aumenta el costo del transporte. Mover mercancías por mar, aire o tierra se vuelve más caro. Luego suben los costos de producción industrial. Las fábricas necesitan energía para funcionar. Si la energía es más cara, producir también lo es. Después llega la inflación. Los precios de los alimentos, productos industriales y bienes de consumo empiezan a subir. Finalmente, los bancos centrales reaccionan. Si la inflación se acelera, las autoridades monetarias suelen mantener tasas de interés altas o incluso subirlas. Esto ralentiza la economía. Por eso los conflictos energéticos suelen tener consecuencias globales. No se quedan en el precio del petróleo. Se expanden a toda la economía. Las regiones más vulnerables a este tipo de crisis suelen ser aquellas que dependen más de las importaciones de energía. Europa es una de ellas. Muchos países europeos importan gran parte del petróleo y gas que consumen. Cualquier aumento fuerte de precios golpea directamente a la industria y a los consumidores. Asia también enfrenta riesgos importantes. Economías como Japón, Corea del Sur y la India dependen enormemente del petróleo que llega desde el Golfo Pérsico. Si las rutas energéticas se ven afectadas, estas economías sentirían el impacto inmediatamente. Estados Unidos está en una posición algo diferente. Gracias al auge del petróleo y gas de esquisto en la última década, el país es hoy uno de los mayores productores energéticos del mundo. Pero incluso así, los precios internacionales siguen influyendo en su economía, porque el petróleo se negocia en un mercado global. Cuando el precio sube, todos pagan más. En momentos de tensión geopolítica, los mercados financieros suelen reaccionar con rapidez. Los inversores buscan activos considerados seguros. Entre ellos, el dólar estadounidense, los bonos del tesoro. Este fenómeno se conoce como flight to safety, o huida hacia activos refugio. Al mismo tiempo, sectores sensibles a la energía suelen caer. Aerolíneas, transporte, industria pesada. Mientras que empresas energéticas pueden beneficiarse de precios más altos del petróleo. Los gobiernos también comienzan a tomar medidas. Algunos liberan reservas estratégicas de petróleo para estabilizar los precios. Otros buscan aumentar producción o diversificar proveedores. Incluso se han planteado medidas extraordinarias, como flexibilizar sanciones energéticas a otros productores para compensar posibles interrupciones en el suministro global. Ahora mismo, el mundo enfrenta varios posibles escenarios. El primero es el escenario optimista. En este caso, el conflicto se mantiene limitado. Ambas partes reducen la intensidad de los ataques y eventualmente se abre una negociación diplomática. Los mercados se estabilizan y el impacto económico es moderado. El segundo escenario es más preocupante. La guerra continúa durante semanas o meses, con ataques a infraestructuras energéticas o interrupciones en rutas marítimas. Los precios del petróleo suben con fuerza y la inflación global vuelve a aumentar. Y finalmente está el escenario extremo, una guerra regional que involucre a múltiples países del Medio Oriente. En ese caso, el suministro energético global podría verse gravemente afectado. Los precios del petróleo podrían dispararse y la economía mundial podría entrar en una nueva fase de inestabilidad. La economía global funciona como un sistema interconectado, una red gigantesca de comercio, energía y finanzas que conecta continentes enteros. Cuando uno de sus puntos más sensibles se vuelve inestable, las ondas de choque se expanden por todo el sistema.
Eso es exactamente lo que está ocurriendo ahora. Lo que comenzó como un enfrentamiento militar en Medio Oriente podría convertirse en uno de los eventos geopolíticos más importantes de esta década. Y mientras el mundo observa cómo se desarrollan los acontecimientos, una pregunta queda en el aire. ¿Estamos ante una crisis regional? ¿O ante el comienzo de un cambio mucho más profundo en el equilibrio económico y geopolítico del planeta?